Dejé a mi pareja y a mis hijos por otro hombre, y ahora, 8 años después, busco su perdón. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. No sé si alguien leerá esto ni si tiene sentido que comparta mi historia después de todo lo que hice, pero siento que necesito expresarlo. No puedo seguir viviendo con este peso en el alma, con esta culpa que me ha consumido durante años. Mi nombre es Clara y solía tener una familia, un hogar, una vida estable, pero lo eché todo a perder por una ilusión que me pareció demasiado seductora como para ignorarla. Hoy, después de 8 años, regreso a buscar el perdón de quienes destruí. No sé si lo merezco, no sé si estarán dispuestos a escucharme, pero debo intentarlo, porque no puedo avanzar sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Recuerdo el día que decidí irme como si fuera ayer. Es curioso cómo la mente retiene con más claridad esos momentos de quiebre, esos instantes en los que la vida toma un rumbo irreversible. Salí de casa convencida de que estaba haciendo lo correcto, de que merecía más, de que tenía derecho a pensar en mí después de tantos años sintiéndome atrapada en una rutina que ya no me hacía feliz. Dejé atrás a Diego, a mis hijos, a la vida que construimos juntos, y me lancé de lleno hacia algo que en ese momento creí que era amor, pasión, una segunda oportunidad para ser realmente yo. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Hoy comprendo que la libertad que tanto anhelé se convirtió en una condena, que la felicidad que buscaba nunca llegó, que el amor por el que destruí mi familia era una ilusión. Pero entenderlo ahora no cambia lo que hice. No borra el sufrimiento de mis hijos, ni el dolor de Diego, ni el vacío que dejé en sus vidas cuando decidí alejarme de ellos. Han pasado 8 años. 8 años en los que he intentado justificarme, en los que he buscado razones para no admitir que fui egoísta, que fui cobarde, que no pensé en nadie más que en mí misma. 8 años en los que la culpa ha sido mi única compañía, en los que he observado desde lejos cómo mis hijos crecían sin mí, cómo Diego siguió adelante sin necesitarme, cómo mi lugar en sus vidas desapareció poco a poco hasta convertirse en un recuerdo doloroso. Pero he decidido que ya no puedo seguir viviendo así. Hoy estoy aquí, frente a la casa que una vez fue mi hogar, con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas. No sé si me abrirán la puerta, no sé si siquiera me mirarán a la cara. Pero sé que debo intentarlo, porque si hay algo peor que haberlos abandonado, es no hacer nada por intentar recuperarlos. Cuando miro hacia atrás, trato de entender en qué momento todo comenzó a cambiar. Cuando Diego y yo nos casamos, estábamos llenos de ilusiones, de planes, de sueños. Nos imaginábamos un futuro juntos, una vida en la que siempre estaríamos el uno para el otro, sin importar lo que pasara. Pero los años pasaron, y sin darnos cuenta, la rutina nos absorbió. Diego trabajaba largas horas para darnos estabilidad. Yo me quedaba en casa con los niños, ocupándome de todo lo que implicaba criarlos, de las tareas del hogar, de las compras, de asegurarme de que nada faltara. Al principio no me molestaba. Era nuestra vida, nuestra familia, lo que habíamos construido juntos. Pero poco a poco comencé a sentirme invisible. Diego llegaba cansado, sin ganas de hablar, sin la misma chispa en los ojos con la que me miraba antes. Yo también me sentía agotada, pero de una manera diferente, como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente. Las conversaciones entre nosotros se volvieron cada vez más superficiales. Dejamos de compartir momentos, de sorprendernos, de preocuparnos por mantener vivo lo que alguna vez sentimos. Intenté revivir la pasión, intenté buscarlo, intenté hacerle ver que necesitábamos algo más, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Estoy cansado, hoy no, mañana hablamos. Y así, día tras día, nos convertimos en dos extraños que compartían un techo, pero ya no una vida. No puedo decir que Diego fue el culpable de lo que pasó después. Sería injusto. Él hacía lo mejor que podía, trabajaba duro, nos amaba a su manera. Pero en ese momento yo no lo veía así. Solo veía a un hombre que ya no me miraba como antes, que ya no me deseaba, que ya no hacía el esfuerzo por mantenerme a su lado. Y en mi mente, eso se convirtió en la excusa perfecta para justificar lo que estaba a punto de hacer. A veces pienso que si Julián no hubiera aparecido en mi vida en aquel momento preciso, todo habría sido diferente. Si hubiera llegado antes, cuando aún me sentía fuerte, lo habría ignorado. Si hubiera aparecido después, cuando ya me había resignado a la monotonía de mi matrimonio, tampoco habría importado. Pero llegó justo cuando mi alma estaba más frágil, cuando la insatisfacción había echado raíces en mi pecho, cuando la soledad en mi propio hogar me había convencido de que ya no había nada más para mí. Y eso fue suficiente para que se convirtiera en una sombra en mi pensamiento, en una posibilidad que no debía considerar, pero que no podía dejar de desear. Julián no era como Diego, era un hombre que hablaba con una seguridad arrolladora, que reía sin preocupaciones, que se movía por la vida como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Mientras que Diego llegaba a casa cansado, abrumado por el peso de la responsabilidad, Julián parecía siempre ligero, como si nada en el mundo pudiera atarlo. Al principio solo eran conversaciones sin importancia, miradas que duraban un poco más de lo necesario, cumplidos que me hacían sonrojar aunque intentara disimularlo. No lo buscaba, pero tampoco lo evitaba. Y con el tiempo,
Esas pequeñas interacciones se convirtieron en el momento más esperado de mis días. Recuerdo la primera vez que sentí que realmente cruzaba un límite. No fue cuando acepté salir a tomar un café con él. No fue cuando reí demasiado fuerte con uno de sus chistes o cuando me sorprendí a mí misma arreglándome un poco más antes de verlo. Fue cuando Diego me preguntó algo insignificante sobre mi día y yo, en lugar de responderle con sinceridad, simplemente dije, nada interesante, porque era mentira. Porque mi día sí había tenido un momento interesante, pero no era con él, sino con otro hombre. Ese fue el principio del fin. Con Julián me sentía diferente. Me hacía preguntas sobre mí, sobre lo que quería, sobre lo que soñaba. Me recordaba cosas que había olvidado, me hacía ver que aún era una mujer con deseos, con anhelos propios, con la capacidad de volver a enamorarme, y en algún momento, lo que comenzó como una distracción se convirtió en una obsesión. Comencé a verlo con otros ojos, a idealizarlo, a creer que representaba todo lo que me hacía falta. Lo comparaba con Diego en cada detalle y, en mi mente, Julián siempre ganaba. Diego y yo habíamos construido algo sólido, basado en años de esfuerzo, sacrificios y cariño verdadero. Pero en mi mente, eso se convirtió en una prisión. En cambio, Julián era la puerta abierta, la promesa de algo más emocionante, más intenso, más mío, y cuando finalmente nos besamos por primera vez, no sentí culpa. Solo sentí alivio. Después de aquel beso, todo cambió dentro de mí. No de inmediato, pero poco a poco, de manera sutil e inevitable. Mi hogar, mi esposo, mis hijos, la vida que habíamos construido juntos, todo comenzó a parecerme ajeno, como si ya no me perteneciera. Sentía que estaba en el lugar equivocado, atrapada en una historia que ya no quería protagonizar. Diego se convirtió en una sombra para mí. Lo miraba y solo veía rutina, desgaste, una imagen gastada de lo que alguna vez significó para mí. Sus gestos me parecían automáticos, sus palabras predecibles, su presencia innecesaria. Me molestaba su cansancio, su manera de aceptar la vida sin cuestionarla, su falta de espontaneidad. Y, sobre todo, me molestaba que no se diera cuenta de lo lejos que estaba de mí, de lo poco que quedaba entre nosotros. Mis hijos seguían siendo mis hijos, pero incluso con ellos me sentía desconectada. No porque no los amara, sino porque me recordaban que era una madre, que tenía una responsabilidad, que no podía simplemente dejar todo atrás sin consecuencias. Y en ese momento, lo que más quería era precisamente eso, desaparecer, empezar de nuevo, reinventarme sin ataduras. Cada vez que veía a Julián, mi desprecio por mi propia vida crecía, con él, me sentía libre, ligera, viva. Con Diego, me sentía invisible, atrapada, resignada. Y mientras más tiempo pasaba, más convencida estaba de que la única manera de recuperar lo que sentía con Julián era dejarlo todo atrás. La idea de irme comenzó a tomar forma en mi mente de manera peligrosa. Al principio, era solo un pensamiento fugaz, algo que me permitía imaginar cómo sería mi vida si tomaba la decisión. Pero con el tiempo, se convirtió en un plan. Un día, sin darme cuenta, me descubrí calculando en mi cabeza cómo lo haría, cómo se lo diría a Diego, qué empacaría, qué excusas daría. Y en algún momento, la idea dejó de parecerme descabellada. Me repetía a mí misma que merecía ser feliz, que no podía seguir viviendo una vida que ya no me llenaba. Me convencí de que Diego y los niños estarían mejor sin mí, que encontrarían la manera de seguir adelante, que mi presencia en sus vidas no era tan esencial como parecía. Y cuando la idea se volvió una decisión, supe que no había vuelta atrás. La noche en que finalmente me fui, el aire parecía más pesado, como si incluso la casa supiera que algo estaba a punto de romperse. Me senté en la cama con la maleta a medio hacer, repasando mentalmente cada detalle, cada palabra que debía decir, cada paso que daría una vez cruzara la puerta. No tenía miedo. No tenía dudas. En mi mente, solo había una certeza: me iba porque lo necesitaba, porque no podía seguir ahí. Diego llegó del trabajo y notó la maleta casi de inmediato. Me miró con el ceño fruncido, confundido, esperando una explicación. Y en ese momento, sentí una punzada de duda, un pequeño instante en el que mi mente me gritó que no lo hiciera. Pero la ignoré. Me puse de pie, respiré hondo y le dije la verdad, que ya no lo amaba. Que no podía seguir viviendo una vida en la que no era feliz. Que necesitaba irme. No esperé que me rogara, pero tampoco esperé verlo tan roto. Su silencio fue peor que cualquier grito, su expresión de incredulidad fue más devastadora que cualquier reproche. Y cuando me preguntó si había alguien más, mentí. Porque en el fondo, aún me aferraba a la idea de que esto no era culpa de Julián, sino mía, de mi insatisfacción, de mi derecho a buscar algo más. No recuerdo bien lo que dijeron mis hijos cuando intenté explicarles. Sus voces eran lejanas, sus lágrimas apenas parecían reales para mí en ese momento. Todo lo que tenía en mente era que debía irme, que si dudaba, si me quedaba un segundo más, perdería la valentía para hacerlo. Así que lo hice.
Crucé la puerta sin mirar atrás, sin permitirme pensar en lo que estaba dejando. La primera noche fuera de casa me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Me repetí que había tomado la decisión correcta, que el dolor de Diego y los niños era inevitable, pero necesario. Que algún día entenderían, que algún día me perdonarían. Los primeros meses después de irme fueron una mezcla de euforia y desconcierto. Me repetía que había hecho lo correcto, que era dueña de mi vida y que, por fin, estaba viviendo sin ataduras. Me mudé al pequeño departamento de Julián, un lugar desordenado, sin la calidez del hogar que había dejado atrás, pero con la promesa de algo nuevo, de algo que apenas estaba comenzando. Él me recibió con los brazos abiertos, con sonrisas y palabras dulces, con la seguridad de que juntos construiríamos algo grande. Me convencí de que el amor que sentía por él era más fuerte que cualquier culpa, más fuerte que cualquier atisbo de arrepentimiento que intentara abrirse paso en mi mente. Pero la realidad no tardó en golpearme. Al principio, los mensajes de Diego llegaban todos los días. No eran gritos ni insultos, sino palabras llenas de dolor, confusión y preguntas que no quise responder. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerle esto a los niños? No tenía respuestas para él, porque no quería enfrentarlas. Lo más fácil fue ignorarlo. Mis hijos también intentaron hablarme. Llamadas que no contesté, mensajes que no abrí, voces que en mi mente justificaba diciendo que estarían mejor sin mí, que con el tiempo lo entenderían. Me convencí de que lo mejor era cortar el lazo de raíz, que si los dejaba ir por completo, sanarían más rápido. Pero cada vez que apagaba el teléfono o cambiaba de número, algo en mi pecho se encogía un poco más. Con mi familia fue diferente. No intentaron comprenderme, no intentaron suavizar las palabras. Mis padres me llamaron egoísta, mis hermanos me dijeron que no podían creer lo que había hecho. Para ellos, yo había muerto el día que abandoné a Diego y a mis hijos, y en su rechazo encontré un castigo que en ese momento aún no comprendía del todo. Julián intentaba hacerme olvidar todo eso. Me llevaba a lugares nuevos, me hablaba de planes para el futuro, me hacía sentir deseada, viva. Pero cada vez que la soledad me alcanzaba, cada vez que la voz de Diego sonaba en mi cabeza o imaginaba las caras de mis hijos preguntándose por qué su madre los había dejado, algo dentro de mí se rompía un poco más. Pero en ese entonces aún no quería aceptar que había cometido un error. Los primeros 2 años con Julián fueron una montaña rusa. Hubo momentos en los que me sentía plena, momentos en los que lograba convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero también hubo otros en los que la realidad se imponía con más fuerza de la que estaba dispuesta a soportar. Con el tiempo, Julián dejó de ser el hombre perfecto que mi mente había construido. Era irresponsable con el dinero, inestable con sus decisiones, incapaz de mantener una conversación profunda sin perder el interés. Lo que al inicio había sido una chispa de emoción se fue apagando lentamente, hasta convertirse en algo que se parecía demasiado a la monotonía de la que había huido. Los problemas comenzaron con cosas pequeñas. Promesas que no cumplía, planes que cambiaba sin avisar, actitudes que dejaban en evidencia su falta de compromiso. Me di cuenta de que yo le importaba mientras todo fuera fácil, mientras todo fuera divertido. Pero cuando la realidad comenzó a alcanzarnos, cuando el brillo del inicio comenzó a desvanecerse, su paciencia también se agotó. Hubo noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome si realmente había ganado algo con este nuevo comienzo. Si la libertad que tanto había anhelado valía la pena cuando a cambio había perdido todo lo que me había definido durante años. A veces pensaba en Diego. En cómo habría seguido su vida sin mí, en cómo habrían crecido los niños, en si aún me odiaban o si, con el tiempo, me habrían olvidado por completo. Intenté buscar respuestas en redes sociales, pero Diego me había bloqueado de todo. No había fotos nuevas de mis hijos, no había rastros de su vida. Era como si nunca hubiera existido en su mundo, como si hubieran arrancado cada vestigio de mí. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Lo que al inicio fue un escape se convirtió en una rutina que no era muy diferente a la que tenía con Diego, solo que ahora estaba sola en ella. Julián y yo terminamos después de 5 años juntos. No hubo una gran pelea ni un motivo dramático. Simplemente un día nos dimos cuenta de que no quedaba nada entre nosotros, que el deseo se había extinguido, que la ilusión de un amor perfecto había sido solo eso, una ilusión. Me fui con lo poco que tenía, sin protestas, sin reclamos, sin un plan claro sobre qué haría después. Con el tiempo, aprendí a vivir en mi soledad. Conseguí un trabajo estable, renté un pequeño apartamento, intenté construir algo desde las cenizas de la vida que había destruido con mi propia decisión. Pero nada llenaba el vacío. Cada cumpleaños de mis hijos era un recordatorio de lo que había perdido. Cada Navidad, cada Año Nuevo, cada fecha importante era una herida abierta. Pero mi orgullo me impedía hacer algo al respecto. Hasta que un día, el peso de los años se volvió insoportable.
Vi a una madre con sus hijos en un parque y me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo, que no conocía sus voces, que no sabía cómo eran sus sonrisas, que no tenía idea de quiénes eran ahora. Y entonces supe que tenía que hacer algo. Que tenía que volver. Que tenía que pedir perdón, aunque ya fuera demasiado tarde. El final con Julián no fue como lo había imaginado en aquellos primeros años de euforia. No hubo gritos, ni lágrimas, ni promesas rotas lanzadas como armas. Solo hubo indiferencia, la confirmación de que lo que habíamos construido se había desgastado hasta no quedar nada. No era amor lo que nos unía, solo costumbre, un hábito que ninguno de los dos tenía la fuerza o el interés de romper. Una noche, mientras él dormía a mi lado, lo miré y comprendí que había desperdiciado casi una década por una ilusión. Él nunca había sido mi destino, nunca había sido la respuesta a mi insatisfacción, solo una excusa, un escape. Pensé en Diego, en mis hijos, en todo lo que había dejado atrás y, por primera vez en años, no pude justificarme. Al día siguiente, sin ceremonias ni explicaciones innecesarias, empaqué mis cosas. Julián ni siquiera preguntó por qué me iba. Me miró con la misma indiferencia con la que yo lo había estado mirando durante años. Me dijo que tuviera suerte, que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Y entonces, se acabó. No había dónde ir, pero por primera vez en mucho tiempo supe a dónde quería regresar. Volver fue más difícil de lo que imaginé, no solo por la distancia o por el miedo al rechazo, sino porque me obligó a enfrentar la persona en la que me había convertido. Durante años había huido de mis errores, había ignorado las consecuencias de mis decisiones, pero ahora no tenía escapatoria. Cuando llegué a la ciudad donde vivía Diego, no fui directa a su casa. No tenía derecho a irrumpir en su vida como si nada hubiera pasado. En cambio, me instalé en un pequeño motel, tratando de reunir el valor para hacer lo que debía hacer. Durante días, caminé por calles conocidas, observando lugares que una vez habían sido mi mundo. Todo se veía igual, pero yo sabía que nada lo era. No fue difícil encontrar a Diego. Lo vi por primera vez en un supermercado, estaba con los niños, ya no tan pequeños. Habían crecido tanto que por un momento me costó reconocerlos. Se veían felices, completos, como si nunca hubieran sentido mi ausencia. Algo dentro de mí se rompió al darme cuenta de que yo ya no formaba parte de su mundo. Esperé afuera, incapaz de acercarme de inmediato. Cuando Diego finalmente salió, lo llamé con la voz temblorosa de quien sabe que no es bienvenida. Se detuvo en seco al escucharme, su cuerpo se tensó, pero no se giró de inmediato. Tomó aire antes de voltear, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi en ellos todo el peso de los años que había pasado sin mí. No había odio, no había furia descontrolada, solo una frialdad que dolía más que cualquier grito. Intenté hablar, pero me cortó con un gesto. Me dijo que no era el momento ni el lugar. Me pidió que me fuera. Y me fui, porque entendí que ya no tenía derecho a pedir nada. No fue fácil. Durante semanas intenté hablar con él, explicarle que había cambiado, que me arrepentía, que quería recuperar algo, lo que fuera. Pero Diego no me permitió entrar de nuevo en su vida con la facilidad con la que yo había salido de ella. Me dejó claro que no había espacio para mí en su mundo, que mi regreso no borraba lo que hice. Me dijo que los niños estaban bien, que habían aprendido a vivir sin mí, que no necesitaban una madre que los abandonó cuando más la necesitaban. Sus palabras eran certeras, cada una de ellas un golpe que merecía. Pero, aún así, después de mucho insistir, accedió a que los viera. No porque creyera que lo merecía, sino porque no quería que fueran ellos quienes cargaran con la decisión de rechazarme sin antes escucharme. El día que los vi de nuevo fue el más difícil de mi vida. No eran los mismos niños que dejé. Eran adolescentes con sus propias vidas, con recuerdos en los que yo no existía, con historias que nunca me contaron porque yo no estaba allí para escucharlas. Me miraron con desconfianza, con la frialdad de quien ya no espera nada. Les hablé con el corazón en la mano, les pedí perdón, les dije que nunca dejé de pensar en ellos, pero las palabras parecían vacías ante los años de ausencia. Me dejaron verlos, sí, pero no me dejaron entrar. No me odiaban, pero tampoco me querían. No me rechazaron del todo, pero tampoco me abrazaron. Yo era una sombra del pasado, un recuerdo borroso que no sabían dónde colocar. Diego nunca me perdonó. Y aprendí que el perdón no siempre llega, que hay errores que simplemente no pueden ser corregidos. Pero aún así, me quedé. No para forzar una reconciliación que no merecía, sino para estar cerca, por si algún día decidían darme una oportunidad. Y así, entendí que mi castigo no era el odio de Diego ni el rechazo de mis hijos. Mi verdadero castigo era la certeza de que lo había perdido todo por una ilusión que nunca valió la pena.